Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo increíble. Yo estoy súper emocionado hoy porque vamos a hablar de algo que su copyright que les encantan las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a sumergirnos en el futuro y explorar algunas de las series turcas que se rumorea que llegaron a Prime Video en 2025. Su copyright, aún falta un poquito, pero la espera valdrá la pena, se los aseguro. Vamos a analizar las posibles tramas, los actores que podrán estar involucrados, y todo lo que sabemos hasta ahora. Asu que prepun rense una taza de tu copyright, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, u con diéresis más menos en este viaje al futuro de las series turcas en Prime Video. Antes de empezar, quiero pedirles un favor pido. Si son nuevos por AQU, o incluso si son de los que ven mis vídeos pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. Me ayudarán un montón superíndice 3N a seguir creando contenido como este y además Asu no se perderán en ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Solo tienen que darle al botón superíndice 3N rojo de suscribirse, que encontrar URN por AQU abajo y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias de antemano. Ahora empecemos. Bueno, ya saben que las series turcas han conquistado el mundo, y Prime Video ha sido una de las plataformas que fuerte ha apostado por ellas. Asu que no es ninguna sorpresa que ya tu copyright, trabajando en nuevos proyectos para el más menos o que viene. La verdad es que la información superíndice 3N es un poco escasa por ahora, pero he estado investigando a fondo y he recopilado algunas de las series que tienen papeletas para llegar a Prime Video en 2025. Y algunas suenan realmente prometedoras. La primera serie de la que quiero hablarles es una que por ahora se conoce solo como Sombras del bus superíndice 3 esforo. Su copyright que el título es un poco genu copyright rico, pero según lo que he podido averiguar, la trama promete ser de lo interesante. Se trata de un thriller psicológico superíndice 3 gico ambientado en Estambul, donde una joven restauradora de arte se ve envuelta en una intrincada red de secretos familiares y oscuros misterios del pasado. La protagonista, llamada Leila, regresa a su ciudad natal después copyright de la muerte de su abuela, una reconocida pintora. Al empezar a restaurar una de las últimas obras de su abuela, Leila descubre pistas ocultas que la llevan a investigar la misteriosa desaparición superíndice 3N de su madre hace aún más menos os. La serie promete ser una mezcla de suspense, drama familiar y toques de romance, todo ello con el impresionante telu superíndice 3N de fondo de Estambul. Los paisajes, la arquitectura y la atmu superíndice 3 esfera de la ciudad Serú, un personaje de la serie, aún más menos adiendo un toque extra de magia y misterio. Se rumorea que la actriz que podrá interpretar a Leila es nada y nada menos que Azal Kaya, a quien ya conocemos y amamos por su papel en Nuestra Historia, y otras series turcas de ucondiéresis copyright cito. Aún no hay nada confirmado, pero si Azal Kaya finalmente es la protagonista, creo que será una elección superíndice 3N fan turística. Su talento y carisma encajarán a la perfección superíndice 3N con el personaje de Leila. Podríamos imaginar escenas donde Leila, con la luz tenue de su taller, descubre un mensaje oculto en la pintura, quizás una fecha o un nombre escrito con una tu copyright técnica especial que solo su abuela conocía. O tal vez un objeto valioso escondido dentro del marco, un amuleto que la conecta directamente con el pasado de su madre. La tensión superíndice 3N aumentará a medida que Leila se adentra en la investigación superíndice 3N, enfrentándose a personajes oscuros que quieren mantener el secreto a toda costa. Podríamos ver persecuciones por las estrechas calles de Estambul, encuentros secretos en lugares emblemáticos como la Mezquita Azul o el Gran Bazar, y la aparición superíndice 3N de un misterioso hombre que parece saber más de lo que dice. La serie podrá jugar con la dualidad de Estambul, mostrando tanto su belleza como su lado más oscuro y peligroso. La siguiente serie que tengo en mi lista es una comedia romántica que según parece, se llamará Amor a la turca con obstáculos. Su copyright que el título es un poco largo pero refleja perfectamente el tono de la serie. La historia gira en torno a dos superíndice 3 benes, Deniz y Elif, que pertenecen a mundos completamente diferentes. Deniz es un exitoso empresario, un hombre de negocios ambicioso y un poco workaholic. Elif, por otro lado, es una artista bohemia, una espíritu libre que vive el dúa a dúa y no se preocupa demasiado por el dinero.
Sus caminos se cruzan por casualidad cuando Denise decide comprar el edificio donde Elif tiene su estudio de arte. Al principio, la relación superíndice 3n entre ellos es tensa y conflictiva. Denise quiere desalojar a Elif para construir un lujoso centro comercial, mientras que Elif se niega a abandonar su hogar y su espacio creativo. Pero como suele ocurrir en las comedias románticas, la tensión superíndice 3n inicial da paso a una creciente atracción superíndice 3n mutua. A medida que se conocen mejor, Denise y Elif descubre que tienen mucho en común de lo que pensaban y que a pesar de sus diferencias, pueden complementarse perfectamente. Amor a la turca con obstáculos podrá incluir escenas divertidísimas, como cuando Denise intenta entender el arte abstracto de Elif y termina creando un desastre en su estudio, o cuando Elif lleva a Denise a un mercado local, y lo obliga a probar comidas extrañas que nunca había imaginado. Podríamos ver a Denise aprendiendo a relajarse y a disfrutar de la vida gracias a Elif, mientras que Elif se inspira en la determinación superíndice 3n y el copyright betu de Denise. La serie podrá explorar los choques culturales y las diferencias de clase con humor e inteligencia, mostrando que superíndice 3 modos personas tan diferentes pueden encontrar el amor a pesar de los obstáculos. Imaginen una escena donde Denise, acostumbrado a restaurantes de lujo, se ve obligado a comer en un puesto callejero con Elif y termina sorprendiéndose de lo deliciosa que es la comida. O tal vez una escena donde Elif, que siempre ha vivido con poco dinero, acompaña más menos a Denise a una gala vena copyright fica y se siente fuera de lugar, pero al final deslumbra a todos con su encanto natural. Amor a la turca con obstáculos promete ser una serie divertida, fresca y llena de encanto con personajes en traumas menos hables y situaciones CEU superíndice 3 micas. Se rumorea que los actores que podrán interpretar a Denise y Elif son Burak Deniz y Hande Erupar Rafael, dos de los nombres populares del panorama televisivo turco. Si esta pareja se confirma, creo que la serie tendrá un 1 con diéresis copyright sito asegurado. La química entre Burak Deniz y Hande Erupar Rafael será explosiva y hará las delicias de los fans de las comedias románticas. La sola idea de verlos juntos en pantalla ya genera una gran expectativa, ¿no creen? Ahora, vamos con una serie que se aleja un poco de los geu copyright neros mundes habituales y que según parece apostaru por el drama istu superíndice 3 rico. La serie, que por ahora se conoce como El Sultán N desterrado, narraru la historia de un joven príncipe otomano que es exiliado de su palacio y obligado a vivir en el anonimato en una remota aldea. Allí, lejos del lujo y el poder, el príncipe descubre una nueva forma de vida y aprende valiosas lecciones sobre la humildad, la amistad y el amor. La serie exploraru temas como la ambición superíndice 3n, la traición superíndice 3n, la redención superíndice 3n y la búsqueda de la identidad. Según lo que he podido averiguar, el Sultán N desterrado contaru con una producción superíndice 3n impecable, con escenarios impresionantes, vestuarios elaborados y una banda sonora envolvente. Se rumorea que el actor que podrá interpretar al joven príncipe es Aras Bulutu con diéresis grados Inemli, a quien ya conocemos por su papel en El Pozo. Aras Bulutu con diéresis grados Inemli es un actor con un talento inmenso y creo que será perfecto para encarnar a un personaje tan complejo y atormentado como el del príncipe desterrado. Podemos imaginar escenas impactantes, como el momento en que el príncipe es despojado de sus ropas lujosas y obligado a vestir como un campesino, o cuando llega a la aldea y es recibido con desconfianza por los habitantes. Podremos ver al príncipe aprendiendo a trabajar la tierra, a construir su propia casa y a valerse por sí mismo. La serie podrá explorar su relación superíndice 3n con los aldeanos, especialmente con una joven mujer que le enseña sobre la vida y el amor. También copyright N podremos ver flashbacks de su vida en el palacio, mostrando las intrigas y las conspiraciones que llevaron a su exilio. El Sultán N desterrado podrá ser una historia emocionante y conmovedora sobre la transformación superíndice 3n de un hombre que aprende a valorar lo que realmente importa en la vida. Imaginen las escenas de batallas con vestuarios fastuosos, las conspiraciones en las alcobas del palacio y el contraste con la vida sencilla pero significativa en la aldea. Será un festán visual y narrativo. Otra serie que suena con fuerza para llegar a Prime Video en 2025 es un drama familiar que por ahora se llama La herencia dividida. La historia se centra en una adinerada familia turca que se ve sacudida por la repentina muerte del patriarca. Tras su fallecimiento, sus hijos descubren que el padre ha dejado un testamento sorprendente que divide la herencia de una manera inesperada y genera conflictos y tensiones entre ellos.
La serie explorará las complejas relaciones familiares, los secretos del pasado y las luchas de poder. La herencia dividida promete ser un drama intenso y emocionante con personajes complejos y giros inesperados. Se rumorea que la actriz que podrá interpretar a la matriarca de la familia es Nebahat Ukondieres Isere, una leyenda de la televisión superíndice 3N turca. Nebahat Ukondieres Isere es una actriz con una gran trayectoria y creo que será la elección superíndice 3N perfecta para interpretar a una mujer fuerte, elegante y con muchos secretos. Imaginen las escenas llenas de tensión superíndice 3N, con los hijos del patriarca enfrentándose en la lectura del testamento, revelando secretos ocultos y resentimientos acumulados durante años. Podremos ver flashbacks de la vida de la familia, mostrando los motivos de las disputas y las rivalidades entre los hermanos. La serie podrá explorar las ambiciones de cada uno de los personajes, sus deseos de poder y su disposición superíndice 3N a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quieren. También copyright N podremos ver la aparición superíndice 3N de un personaje misterioso que tiene información superíndice 3N sobre el pasado del patriarca y que podrá cambiar el rumbo de la historia. La herencia dividida podrá ser un drama familiar lleno de intrigas, secretos y traiciones, con personajes complejos y una trama que mantendrá al espectador al borde de su asiento. Imaginen las reuniones familiares convertidas en campos de batalla verbales, las alianzas secretas y las puñaladas traperas. Un drama que seguro dará que hablar. Y por último pero no menos importante, quiero hablarles de una serie de ciencia ficción superíndice 3N que según parece, se llamará Estambul 2049. Su copyright que es un geo copyright nero poco habitual en las series turcas, pero creo que tiene mucho potencial. La historia se sitúa en un futuro cercano, en una Estambul futurista donde la tecnología ha transformado por completo la vida de las personas. La serie seguirá a un grupo de superíndice 3Bs que luchan por sobrevivir en una ciudad dominada por la inteligencia artificial y las grandes corporaciones. Estambul 2049 promete ser una serie visualmente impactante, con efectos especiales espectaculares y una trama original y sorprendente. La serie explorará temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, el cambio climático y el futuro de la humanidad. Se rumorea que los creadores de la serie son un grupo de superíndice 3Bs talentos que quieren revolucionar la televisión superíndice 3N turca. Creo que Estambul 2049 podrá ser una serie innovadora y arriesgada que sorprenderá a los espectadores y abrirá nuevas puertas para la ficción superíndice 3N turca. Piensen en una Estambul llena de rascacielos brillantes, coches voladores y hologramas que inundan las calles. Podremos ver a los superíndice 3Bs protagonistas hackeando sistemas de seguridad, luchando contra robots y tratando de descubrir la verdad sobre una conspiración superíndice 3N que amenaza con destruir la ciudad. La serie podrá explorar las consecuencias de la dependencia tecnológica superíndice 3 JICA, la copyright vida de la privacidad y la lucha por la libertad en un mundo controlado por la inteligencia artificial. También copyright N podremos ver la aparición superíndice 3N de personajes con habilidades especiales, como hackers expertos, ingenieros copyright ticos y ladderes rebeldes. Estambul 2049 podrá ser una serie emocionante y visualmente impresionante que nos haga reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Imaginen las persecuciones en escenarios futuristas, los combates cuerpo a cuerpo con robots y las conexiones a la realidad virtual. Una apuesta arriesgada, pero con un potencial enorme. Ahora profundicemos un poco más en cada una de estas series, explorando posibles subtramas, personajes secundarios interesantes y las tendencias que podrán influir en su producción superíndice 3N. Sombras del bus superíndice 3 Esforo, un thriller psicolu superíndice 3 Jico con sabor a Estambul Mae se halla de la trama principal de Leila investigando la desaparición superíndice 3N de su madre. Sombras del bus superíndice 3 Esforo, podrá explorar las complejas relaciones familiares de una manera más profunda. Podremos conocer a otros miembros de la familia de Leila, como un Tao misterioso que parece ocultar algo, o una prima envidiosa que compite con ella por la atención superíndice 3N de la abuela. También copyright N podremos ver la aparición superíndice 3N de un antiguo amor de la madre de Leila, que podrá tener pistas sobre su desaparición superíndice 3N. La serie podrá jugar con la ambigüedad, haciendo que el espectador dude de todos los personajes y se pregunte quién es realmente confiable. Además del romance que se rumorea, podremos ver a Leila formando una alianza con un investigador privado que la ayuda a descubrir la verdad.
Este personaje podrá ser un hombre duro y cínico, pero con un buen corazón superíndice 3N, que se siente atraído por la determinación superíndice 3N de Leila. La serie podrá explorar la historia del arte turco y su importancia cultural, mostrando las obras de la abuela de Leila y explicando su significado. También Copyright N podremos ver la aparición superíndice 3N de personajes relacionados con el mundo del arte como galeristas, coleccionistas y otros artistas. La serie podrá estar influenciada por las tendencias actuales de los thrillers psicológicos superíndice 3 gicos, como las series escandinavas que se caracterizan por su atmos superíndice 3 esfera oscura y su ritmo lento. También Copyright N podrá tomar elementos de las novelas de misterio clásicas, como las de Agatha Christie, con pistas ocultas y giros inesperados. *** Amor a la turca con obstáculos, una comedia romántica con sabor local ***. Amor a la turca con obstáculos podrá explorar las diferencias culturales entre Deniz y Elif de una manera más profunda. Podremos ver a Deniz teniendo que aprender a lidiar con las costumbres tradicionales de la familia de Elif, o a Elif teniendo que adaptarse al estilo de vida lujoso de Deniz. La S. Iri podrá mostrar las dificultades que enfrentan las parejas que provienen de mundos diferentes, pero también las oportunidades de aprendizaje y crecimiento que ofrecen estas relaciones. Además de la trama principal, podremos ver historias secundarias de los amigos y familiares de Deniz y Elif. Podremos conocer al mejor amigo de Deniz, un hombre mujeriego y divertido que le da consejos sobre el amor, o a la mejor amiga de Elif, una mujer independiente y creativa que la apoya en sus decisiones. También Copyright N podremos ver a los padres de Deniz y Elif, que tienen opiniones muy diferentes sobre la relación superíndice 3N de sus hijos. La serie podrá estar influenciada por las comedias románticas clásicas de Hollywood, como Cuando Harry conoció superíndice 3 a Sally, o Un lugar llamado Notting Hill. También Copyright N podrá tomar elementos de las comedias turcas más populares, como Erkenci o Senkalkam, que se caracterizan por su humor ligero y sus personajes entrañables. *** El Sultán N desterrado, un drama istu superíndice 3 rico con toques de redención superíndice 3N ***. El Sultán N desterrado podrá explorar la vida en la aldea de una manera más detallada. Podremos ver las costumbres y las tradiciones de los aldeanos, su forma de trabajar la tierra y su relación superíndice 3N con la naturaleza. La serie podrá mostrar la belleza de la vida sencilla y la importancia de la comunidad. Además de la relación superíndice 3N del príncipe con la joven aldeana, podremos ver otras historias de amor que se desarrollan en la aldea. Podremos conocer a una pareja de ancianos que han estado juntos toda su vida, o a dos superíndice 3 venes que se enamoran a pesar de las dificultades. La serie podrá mostrar la importancia del amor y la familia en un mundo en el que el poder y la ambición superíndice 3N son lo más importante. La serie podrá estar influenciada por las series istu superíndice 3 ricas turcas más populares, como Muteayem YZYL o Diriliay, Ertuğrul, que se caracterizan por su producción superíndice 3N impecable y sus historias épicas. También Copyright N podrá tomar elementos de las novelas históricas clásicas, como las de Walter Scott, con personajes heroicos y aventuras emocionantes. *** La herencia dividida, un drama familiar con secretos oscuros ***. La herencia dividida podrá explorar los secretos del pasado de la familia de una manera más profunda. Podremos descubrir que el patriarca tenía una amante, o que uno de los hijos no es realmente suyo. La serie podrá mostrar que superíndice 3 los secretos del pasado pueden afectar las relaciones familiares en el presente. Además de la lucha por la herencia, podremos ver a los hijos del patriarca enfrentándose a otros problemas, como problemas de salud, problemas financieros o problemas matrimoniales. La serie podrá mostrar la complejidad de la vida familiar y las dificultades que enfrentan las personas para mantener sus relaciones. La serie podrá estar influenciada por las series dramáticas estadounidenses más populares, como Succession o Big Little Lies, que se caracterizan por sus personajes complejos y sus tramas intrincadas. También Copyright N podrá tomar elementos de las telenovelas turcas más populares, como Aşk Memnu o Binbir Gece, que se caracterizan por sus dramas intensos y sus giros inesperados. *** Estambul 2049, ciencia ficción superíndice 3N con conciencia social ***. Estambul 2049 podrá explorar los temas sociales de una manera más profunda.
Podremos ver que superíndice 3 mola tecnológica afecta a las personas más vulnerables, como los pobres, los inmigrantes o los ancianos. La serie podrá mostrar la importancia de la justicia social y la igualdad en un mundo en el que la tecnología puede exacerbar las desigualdades. Además de la lucha contra las grandes corporaciones, podremos ver a los superíndice 3 benes protagonistas enfrentándose a otros problemas, como el cambio climático, la contaminación superíndice 3N o la escasez de recursos. La serie podrá mostrar la importancia de la sostenibilidad y la protección superíndice 3N del medio ambiente en un mundo en el que el futuro de la humanidad está en juego. La serie podrá estar influenciada por las series de ciencia ficción superíndice 3N más populares, como Black Mirror o The Expanse, que se caracterizan por sus tramas dista superíndice 3 picas y sus reflexiones sobre el futuro de la humanidad. También Copyright N podrá tomar elementos de las novelas de ciencia ficción superíndice 3N clásicas, como las de Philip K. Dick, con mundos complejos y personajes atormentados. En definitiva, estas 5 series tienen el potencial de convertirse en grandes subcondiéresis copyright hitos en Prime Video. Cada una de ellas ofrece una propuesta diferente, pero todas comparten la calidad, la creatividad y el talento que caracterizan a las series turcas. Solo el tiempo dirá cuáles de estas series se convertirá en realidad, pero lo que sí es seguro es que el futuro de las series turcas en Prime Video es brillante. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el futuro de las series turcas en Prime Video. A mí me ha encantado compartir con ustedes toda esta información superíndice 3N y especular sobre las posibles tramas y los actores que podrán estar involucrados. Recuerden que toda esta información superíndice 3N son solo rumores y especulaciones, así que no hay nada confirmado al 100%. Pero creo que es divertido imaginar lo que nos depara el futuro y compartir nuestras expectativas y deseos. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas series les llama es la atención superíndice 3N? ¿Qué copyright actores les gustaría a ver en estas series? ¿Qué copyright tipo de historias les gustaría que contaran las series turcas en el futuro? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Recuerden que si les ha gustado el vídeo pueden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto si aún no se han suscrito al canal, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo enorme.